El siguiente programa es apto para todo público. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Hola televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de ese momento y hasta las 4 les estaremos acompañando en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Puede marcar el 331-2265, 331-2265 o el 556-0854. 556-0854, nuestras líneas que están allí a su disposición para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Por aquí hacemos lo que nos gusta, el trabajo pedagógico, informándoles a ustedes y despojando las dudas que tengan en torno al derecho. Bienvenidos todas y todas a este espacio Tablero Jurídico, y desde ya vamos a entrar a darle respuestas a nuestros televidentes, como la señora Carmen González de Rodríguez, que nos escribe, y le vamos a dar respuesta a ella, pero antes tenemos aquí un televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Amparo. Doña Amparo. ¿Amparo qué? Amparo Charria. Doña Amparo Charria. ¿Su inquietud cuál es, doña Amparo? No, doctor, es que mi esposo salió pensionado el año pasado. Él trabajó en una empresa privada, en una empresa pública. Entonces, él salió con la ley de transición. Actualmente tiene 70 años. Lo pensionaron el año pasado. Con 70 años. Sí. Entonces yo necesito saber si él perdió la mesada 14 o se la van a dar. Mi señora, ¿su esposo lo pensionó directamente con pensiones? Con ¿Hubo pensiones, necesidad de con una pensiones. demanda? ¿Pero hubo necesidad de una demanda o fue trámite administrativo? No, con pensiones. Directamente con pensiones. ¿Con cuántas semanas lo pensionaron? Con 2.500 semanas. 2.500 semanas y 70 años de edad. Sí, él trabajó en una empresa del Estado. Ah, trabajó hoy con el Estado. Sí, señor. Siempre con el Estado. Sí, señor. Y la pregunta es si él tenía o no, o tiene o no derecho a la mesada 14. Sí, señor. ¿Usted recuerda el monto de la pensión que le reconocieron a él, si es mayor a 3 salarios? Sí, es mayor a 3 salarios. Bueno, entonces vamos a responderle la pregunta a doña Amparo, que nos está llamando a consultarnos sobre si es cierto o no que el esposo tiene derecho a la mesada 14. Entonces, el tema que vamos a desarrollar, y más adelante respondemos a doña Carmen González, que también nos escribió. La pregunta, doña Amparo, es: ¿tiene derecho a la mesada 14 el esposo por haberse pensionado el año inmediatamente anterior, 2022? Se pensiona con una entidad del Estado con más de 2.000 semanas. Llegó a pensionarse a la edad del retiro forzoso. Recordemos que los funcionarios del Estado tienen una edad de retiro forzoso
que es hasta los 70 años, la mayor parte de los funcionarios del Estado. Y esto le correspondió pues al esposo de doña Carmen. La pregunta es saber, como él tenía tantas semanas, para tener más de 2.000 semanas debió haber trabajado más de 40 años y lo hace con transición. ¿Tiene o no derecho a la mesada 14? Vamos a hablar entonces hoy de mesada 14. Lo primero es indicar que la mesada 13, la que está vigente, está contenida en el artículo 50 de la Ley 100. Mesada 13, artículo 50 de la Ley 100. Sin embargo, la Ley 100, en su artículo 142, creó lo que es la mesada 14, como una especie de reivindicación de ese pensionado que ha perdido una considerable suma de sus ingresos por haber pasado de trabajador a pensionado. Aquí lo hemos manifestado. Si es un trabajador del Estado y se pensionaba con la Ley 33, pues perdía un 25% de sus ingresos solamente en lo básico de los aportes, pero aparte de eso también perdía todas las primas legales y extralegales a que tenía derecho por ser trabajador del Estado, o convencionales diríamos. Si es un trabajador del sector privado, también pierde hoy con la Ley 100 de entrada un 65% de sus ingresos, solamente en salario, pero con las otras prerrogativas que no le suman las horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno, entre otros. Esa persona que se gana 3 millones de pesos y se pensiona con 1.300 semanas, pues sencillamente va a perder más de 1 millón de pesos en sus ingresos, sin contar que no tiene derecho a los emolumentos que acabamos de citar, sino que además no va a conseguir auxilio de transporte, no va a tener derecho a cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, entre otras. Entonces, así coloquialmente, una persona que devenga hoy 3 millones de pesos está pensionándose con 1.300 semanas y va a quedar en una pensión por debajo de los 2 millones de pesos. De entrada está perdiendo no solamente 1.100.000, 1.200.000 por concepto de ingresos, sino que las otras acreencias laborales que acabamos de citar pueden representar un promedio mensual de 500, 600.000 pesos en promedio mensual. Culmino de concretar el ejemplo. Si gano 3 millones de pesos hoy de salario básico, ese salario básico me va a representar más o menos 3.600.000 o 3.700.000 pesos mensuales en promedio por las arandelas que acabamos de citar. Entonces, en vista de esa situación y que el pensionado merma considerablemente sus ingresos, el legislador en el año 1993 consagró la mesada 14 en el artículo 142 de la Ley 100. Mesada que era, por supuesto, ultraactiva, es decir, que a partir del momento en que entra en vigencia la Ley 100, 1 de abril del año 1994, a partir de ese momento, todos los que se pensionaran iban a tener derecho a esa mesada 14. No obstante, muchas personas demandaron, alegando el derecho a la igualdad, para que esa prestación que iba a cobijar a las personas que se pensionaban a partir del 1 de abril del año 1994, no eran las únicas que iban a tener la mesada 14. También por jurisprudencia de la Corte Constitucional y amparando el derecho a la igualdad, optó por reconocerle mesada 14 a quienes se habían pensionado antes de entrar en vigencia la Ley 100. Hasta allí todo funcionaba maravillosamente bien, porque las personas tenían derecho, 1, mesada 13, artículo 50, y es la que se paga en diciembre. 2, mesada 14, artículo 142, y es la que se pagaba en el mes de junio. Hasta allí todo marchaba perfectamente, porque se hacía un poco de justicia con el trabajador que pasaba a ostentar esa condición de pensionado. Entendemos, si usted está trabajando hoy, sus gastos suman más o menos en promedio 3.700.000 y se va a pensionar
y la pensión le queda en 1.700.000, 1.800.000, si es en un fondo como Colpensiones, porque si es en un fondo privado, estamos seguros que le queda ligeramente, quizás superior a un salario mínimo, pero no le va a quedar mucho dinero. Podemos asegurar que le quedan un salario mínimo una persona que vengue 3 millones de pesos en promedio como salario. Ahora bien, todo marchaba a la misma maravilla, pero el presidente del año 2005, ya saben quién es, el señor Álvaro Uribe Vélez, cuando estaba ahí en la presidencia, no conforme con todo lo que había hecho anteriormente, pues terminó también despojando a los colombianos de la mesada 14. Muchas personas dirán, pero ¿por qué tengo que nombrar todos los días aquí en este programa al señor Álvaro Uribe Vélez? Y es que no tengo la culpa que desde que él subió al gobierno empezó a quitarle el dinero, empezó a quitarle los ingresos a los pobres de Colombia. Y ustedes son los que me consultan y yo tengo que entrar a indicar la exégesis o la esencia de dónde vienen las normas que le han despojado a ustedes de sus derechos. Entonces, ¿por qué citamos al gobierno del año 2005? Porque primero fue la ley 789, después vino con la ley 797, después vino con la ley 860 y finalmente, como no pudo quitarlo todo con esa norma, se vino con el acto legislativo 01 del año 2005. Con ese acto legislativo, que es una reforma a la Constitución, se modificó el artículo 48 de la norma superior, acabando con el régimen de transición y acabando con las pensiones convencionales y por supuesto acabando con la mesada 14. Explicamos esto con plastilina, qué pasó en ese momento. Antes del acto legislativo 01 del 2005, los trabajadores y los empleadores podían concertar y establecer una forma de pensionarse más leonina, más favorable que las que estaban establecidas en la Ley 100 y demás normas que rigen el sistema pensional en Colombia. Así lo podían hacer. Trabajador y empleador decían, coordinemos porque si la empresa tiene, digamos, unas buenas utilidades, entonces puede esas utilidades revertirse mejorando la condición económica de los trabajadores, que son la fuerza o la razón de ser de muchas empresas. Entonces, ¿qué sucede? Podían sentarse y decir, no nos vamos a pensionar como lo establece la Ley 100 en ese momento, sino que nos vamos a pensionar como vamos a convenir entre el sindicato de trabajadores y el sindicato de los empleadores. Se llamaban pensiones convencionales y repetimos, era más favorable a la pensión que estaba establecida en la ley. Entonces, el acto legislativo 01 del 2005, de autoría del señor Álvaro Uribe Vélez, acabó con las pensiones convencionales. A partir de ese momento dijo que no se podían establecer condiciones pensionales distintas a las que estaban establecidas en la ley. Punto final a las pensiones convencionales. También acabó con el régimen de transición. El régimen de transición establecido en la Ley 100, en el artículo 36, indicaba que toda mujer que tuviera 35 años a 1 de abril del 94, o todo hombre que tuviera 40 años a 1 de abril del 94, o en su defecto, si eran menores de esa edad, si tenían 15 años aportados, estaban en transición. Y esa transición era indefinida hasta que lograran cristalizar la edad y la semana para pensionarse con el decreto 758 del año de 1990. Ahí estaba todo totalmente claro. Si usted está en transición, era un derecho adquirido previamente, porque así se le otorgaba la ley y se le otorgaba la jurisprudencia. Régimen de transición, a pensionarse con unas condiciones favorables o más favorables que las que había introducido la nueva ley, es decir, la Ley 100. Entonces, ese régimen de transición, que era indefinido, el mismo presidente del que estamos hablando, Álvaro Uribe Vélez, terminó por acabar con la transición en 2 tiempos, indicando
que el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100, que era indefinido, iba a acabar en dos tiempos. Uno, el día 31 de julio del año 2010, y para aquellas personas que a 1 de julio del año 2005 tuvieran 750 semanas, ese día, 25 de julio del 2005, podían pensionarse con transición hasta el 31 de diciembre del año 2014. Es decir, transición en 3 ciclos, indefinido, que le estableció la Ley 100. Primer periodo, segundo periodo definido, 31 de julio del año 2010. Y tercer periodo, también lo impuso el señor Álvaro Uribe Vélez, 31 de diciembre del 2014. Con eso se acabó con el régimen de transición. Ya vamos a ir con el televidente en línea. Entonces, ¿qué pasó? También acabó con la mesada 14, que muy amablemente doña Amparo Charria nos consulta sobre por qué el esposo no devenga mesada 14. ¿Y por qué no devenga mesada 14, señora Amparo Charria? ¿Por qué no venga mesada 14 su esposo? Porque el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez acabó con la mesada 14 con el mismo acto legislativo 01 del año 2015. Pues, ¿qué pensó el presidente? Que los pobres de Colombia se estaban enriqueciendo en contra, por supuesto, de los fondos de pensiones, y optó por acabar con la mesada 14 en dos tiempos. Uno, para todos aquellos cuyo derecho a la pensión se causó el 25 de julio del 2005, ojo, todos aquellos cuyo derecho a la pensión se causó el 25 de julio del 2005, y ese derecho a la pensión era superior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, perdieron la mesada 14, 25 de julio del 2005. Hasta allí todo está bien. La segunda parte la vamos a contar porque antes vamos a atender el televidente y vamos a continuar dándole respuesta a doña Amparo para que se dé cuenta por qué el esposo no tiene mesada 14 y quién fue que le quitó la mesada 14. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, mi señor, cuéntenos, ¿de dónde nos llama? Le llamo de aquí de Cali. Sí, señor, ¿su nombre cuál es? Yo con usted hace por ahí un mes estuve dialogando con usted, comentándote que yo ya haya completado las 1.300 semanas, tengo 1.400 y algo. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Otoniel Carvajal. Don Otoniel Carvajal, correcto. Tiene 1.400 semanas y está vinculado ¿en dónde? En Colpensiones. En Colpensiones, perfecto. ¿Y está cotizando sobre qué monto? ¿Cuál es su salario? No, yo pago el mínimo, yo soy independiente. Correcto, cotiza con el mínimo. Estoy pagando 46.000 pesos. Correcto, está cotizando con el Fondo de Solidaridad Pensional. Colpensiones. Sí, señor, Fondo de Solidaridad Pensional que maneja Colpensiones, pero ¿su edad cuál es, don Otoniel? ¿Cómo? ¿Su edad cuál es? Tengo 61 años. 61 años, perfecto. Bueno, entonces yo lo llamaba porque usted me dijo que si yo ya tenía las 1.400, que ya parara ahí, que ya no pagara más. Sí, señor. Bueno, en esto, hace por ahí un mes, yo estuve en Colpensiones, allá, y yo fui a averiguar todo eso. Y el funcionario me dijo que yo tenía que seguir pagando todo este resto de año, hasta diciembre, porque si no, ellos no me asignarían lo que es la EPS, que tiene uno por derecho. Entonces, yo lo llamaba a usted nuevamente para preguntarle sobre eso. Perfecto. ¿Usted está con el régimen subsidiado o con el régimen contributivo? Sí, con el régimen subsidiado. Perfecto, y está pagando por aparte, con la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional, paga 46.000 pesos mensuales. El resto del aporte se lo está dando el Estado. Tiene 1.400 semanas, se acerca a Colpensiones y el funcionario le dice que si deja de pagar los aportes a pensión, lo van a retirar de la EPS. Su pregunta es si eso es cierto o no, don Otoniel. Sí. Bueno, perfecto. Puede entonces colgar la línea telefónica. Terminamos de responderle a doña Amparo Charria y vamos a retomar con usted más adelante. Entonces, vamos a concluirle a doña Amparo Charria. Recordemos la pregunta, doña Amparo, es
el esposo se pensiona con 70 años de edad el año pasado, con régimen de transición, y quiere saber si él tiene derecho o no a la mesada 14. Doña Amparo, gracias por su paciencia. Prácticamente ya le hemos dado respuesta, indicándole a usted que su esposo no tiene derecho a la mesada 14. ¿Por qué no tiene derecho a la mesada 14? Por toda esa explicación que le estábamos dando previamente a la llamada del amigo Otoniel Carvajal. Porque el señor Álvaro Uribe Vélez pensó que se estaban enriqueciendo los pobres de Colombia y optó por quitarle la mesada 14 a los pensionados de Colombia a partir del año 2005. Entonces nos quedamos allí. ¿Quiénes dejaron, digamos, o a quiénes les quitaron el derecho en el año 2005, a partir del 25 de julio del 2005? ¿Quiénes perdieron ese derecho a la mesada 14? Todos aquellos cuyo monto a la pensión se causara a partir del 25 de julio del año 2005 y esa pensión fuera superior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No importa que lo superior sea 1 peso, 1.000 pesos, el solo hecho de que supere los 3 salarios mínimos a 25 de julio del 2005, pierde la mesada 14. Pero hasta allí, el presidente estaba equivocado para sus asesores, porque como él tenía interés de hacerse reelegir, recuerden, estamos en el año 2005, y el presidente que se quería volver eterno en el gobierno, también ya había modificado la Constitución para hacerse reelegir en el año 2006, en el año siguiente, porque él entra al gobierno en el año 2002, a 2005 lleva 3 años, ya tenía asegurada la reelección porque había modificado la Constitución, y entonces con el acto legislativo 01 del 2005 acaba con la mesada 14, en 2 tiempos. El primero ya dijimos 25 de julio, si la pensión era superior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes de esa época. Y el segundo ciclo es porque él se va a dar cuenta que se iba a echar encima a gran parte de la sociedad, futuros pensionados, que son los que más lo han apoyado en Colombia. Irónicamente, a la gente que más le ha quitado ha sido la gente que más ha apoyado al señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿qué pasó en el momento? Sus asesores le dijeron, mire, usted está cometiendo un error en el inciso 8º del artículo 48 de la Constitución Política. Repito, inciso 8º del artículo 48 de la Constitución Política, allí se está indicando que no habrá más mesada 14 para los futuros pensionados de Colombia. Entonces, como entran sus asesores, le dicen, si usted permite que se acabe la pensión para todos en esa época, usted puede perder las elecciones el próximo año. En poco más de 10 meses eran las elecciones. Entonces, ¿qué sucede? Sus asesores establecen en el parágrafo 6º del artículo 48 de la Constitución Política que se exceptúan, ojo, se exceptúan de eso, es decir, no van a perder la pensión las personas cuyo derecho a la pensión se cause después del 25, siempre y cuando el monto de la pensión a recibir sea igual o inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales, caso en el cual solamente culmina para ellos el 31 de julio del año 2011. 31 de julio del 2011 se le puso punto final a la mesada 14 en Colombia por el acto legislativo 01 del 2005 del presidente Álvaro Uribe Vélez. Hasta allí estamos pues con la mesada 14. Luego, si su esposo se pensionó el año pasado a la edad de retiro forzoso y fue con transición, ojo, transición, él no alcanzó mesada 14 porque la mesada 14 se acabó definitivamente en el 2011, es decir, hace ya 12 años se acabó la mesada 14. Y si él cumplió 60 años, digamos, en el 2012, cuando se iba a pensionar por transición, pero no lo hizo porque se quedó hasta la edad de retiro forzoso, hoy cuando reclama, o el año pasado que reclama su pensión a los 70 años, él pierde mesada 14. ¿Y por qué pierde mesada 14? Porque ya no lo cobijan,
porque Álvaro Uribe Vélez con el acto legislativo ya le había despojado de la pensión. Cierro con esto. Todos los que están escuchando se pueden meter a las redes sociales, a Google, y busquen allí el decreto 3150 del año 2005. Irónicamente, en julio, el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, le quita la mesada 14 a los pobres de Colombia, a los pobres pensionados. Le quita la mesada 14. Y 3 meses después, en septiembre, 2 meses después, en septiembre, con ese decreto del 3150, si no estamos mal, termina agregándole 3 mesadas más a los funcionarios del Estado, altos funcionarios del Estado. Es decir, los pobres de Colombia tenían 14 mesadas en el año, le quitan una y a los altos funcionarios del Estado le suben a 16 mesadas en el año, 16 mesadas en el año. Esto solamente se ve en el país del Sagrado Corazón de Jesús. Y así uno no puede manifestarlo porque uno es subversivo, porque uno es de primera línea, porque uno es castrochavista, porque uno es guerrillero y todos los epítetos habidos y por haber que le dicen a uno por ayudarle a la gente a abrir los ojos frente a los políticos bandidos que se roban el presupuesto de la nación. Y esa es una evidente prueba de que en este país los gobernantes en su mayor parte lo que hacen es eso, asaltar vilmente al pobre para sostener al que tiene mayor capacidad económica. No en vano estamos en el segundo o tercer puesto de los países en el mundo con mayor desigualdad y se busca dizque la paz. La paz. Nunca va a haber paz en Colombia cuando los que gobiernan sigan apoderándose de los recursos e impidan que el dinero llegue efectivamente a donde tenga que llegar, a todos los que en el país tributan y de alguna manera, por alguna circunstancia, esas personas que están en situación de debilidad manifiesta, ¿en nombre de quién? Se crean tributos o impuestos en el país, pero nunca llegan a cumplir ese objetivo. Doña Amparo Charria, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con el amigo Otoniel Carvajal. Ya nos había preguntado, pero recordamos aquí lo que nos dice él. Tiene 1.400 semanas, 61 años de edad, falta por cotizar el resto de año. Está haciendo aportes con el Fondo de Solidaridad Pensional, quien ayuda con esas 2/3 partes, ¿sí?, de ese aporte al sistema pensional, 3/3 partes diríamos allí. Entonces, ¿qué sucede? Está haciendo aportes por 49.000 pesos, el Fondo de Solidaridad Pensional está aportando cerca de 139.000 pesos y esos dos valores se unen y se le paga a la fiduciaria que administra el Fondo de Solidaridad Pensional. Pues bien, él escucha en Tablero Jurídico, le decimos con toda seguridad que él debe dejar de seguir aportando porque está regalándole esos 46.000 pesos ¿a quién? Al Fondo de Solidaridad Pensional. Luego se acercan del funcionario de Colpensiones y el funcionario de Colpensiones, que al parecer también está preparado para robarle quizás a las personas, dice que no puede hacerlo porque le retiran de la EPS. Mi señor, eso es totalmente falso y de toda falsedad. Usted puede abstenerse de pagar el aporte a pensión porque usted esa plata la está desperdiciando. Como usted ha pagado con el salario mínimo legal mensual vigente, entonces su pensión no va a ser más allá de un salario mínimo. Así usted cotice 2.000, 3.000, 5.000 semanas, usted siempre va a devengar un salario mínimo. Lo que significa que después de la semana 1.300, todo se está tirando a la alcantarilla. Uno podría decir, hombre, esos 46.000 pesos que el amigo Otoniel Carvajal está haciendo aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, van a servir para ayudarle a otro. Si ese fuera, no pagaría 46, pagaría 100, pagaría 200, pagaría 1.000.000 de pesos si tiene las condiciones económicas. Pero como uno sabe que ese aporte adicional que le está haciendo de 46.000 pesos, teniendo ya las semanas aportadas al sistema,
lo van a tomar los corruptos para apoderarse de él, y eso es lo que le duele a uno. Entonces, no es cierto, es totalmente falso y de toda falsedad que usted lo vayan a retirar del servicio de salud por no hacer aportes. Se lo digo hoy, se lo firmo, le pongo huella y se lo autentico en una notaría, que a usted no lo van a retirar del sistema de salud por el hecho de que deje de pagar los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional bajo el argumento que ya ha cumplido con las semanas. Allí no hay nada que hacer. No tiene el deber de seguir pagando si usted no desea seguir cancelando. De hecho, usted mismo, don Otoniel Carvajal, usted se va a remitir al artículo 153, numeral 21 de la Ley 100, artículo 153, numeral 21, donde indica que toda persona que habiendo ingresado al sistema tiene vocación de permanencia y en principio no puede ser retirado del sistema cuando amenace su salud, su integridad física o su dignidad humana. ¿Qué significa esto? A una persona no lo pueden ir retirando del sistema como le dijeron los funcionarios de Colpensiones. No lo puede retirar. De hecho, la salud es un derecho fundamental y la Corte Constitucional lo ha reiterado en muchas jurisprudencias. Y no es cierto que lo vayan a extorsionar diciéndole que si usted no paga esos aportes innecesarios a través del Fondo de Solidaridad para estructurar más la pensión, lo vayan a retirar. Eso no es cierto, falso de toda falsedad. Por eso nos queda recordarle a todos nuestros televidentes que no se queden con la información que le dan muchos funcionarios de mala fe, porque así como le niegan la pensión a una persona que tiene ya las semanas, que tiene la edad, lo engañan ahorita diciéndole que si deja de aportar a pensión a través del Fondo de Solidaridad Pensional, pues no va a tener, digamos, derecho a la salud porque lo van a despojar. Eso no es cierto. Hoy en día, el derecho más universal en Colombia se llama el de la salud. Que lo presten muchas entidades en forma precaria, eso sí es cierto, pero es el derecho más universal, porque la Constitución Política en su artículo 48 indica de manera textual que la seguridad social debe prestarse bajo la coordinación y subvención del Estado y con los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Y ese principio fundante del sistema de seguridad social, llamado universalidad, es el que impide que a usted, don Otoniel Carvajal, lo vayan a retirar del sistema, extorsionándolo, diciéndole que tiene que seguir haciendo aportes. Si usted quiere, sigue haciendo aportes. Pero si usted no lo desea y no tiene capacidad económica, no está obligado a seguir haciendo aportes a través del Fondo de Solidaridad Pensional. Ya usted solo se sienta a esperar a cumplir esos 62 añitos, tenga todos los papeles en regla y el día que cumpla usted sus 62, radique sus documentos. No espere a que llegue el día del cumpleaños número 62 para empezar a armar el paquete y llevarlo a Colpensiones, porque así usted tenga 1400 semanas, le van a decir, mire, aquí le falta el pañuelo que llevaba Cristóbal Colón el día en que se embarcó hacia el Mediterráneo, hacia las Indias, a buscar otros mercados. O le van a pedir los calcetines que tenía Simón Bolívar el día que se enfrentó y selló la independencia de Colombia. Cualquier documento imposible de conseguir, le van a decir o le van a exigir en ese fondo de pensiones para impedir que usted comience a disfrutar de la pensión de manera inmediata al cumplir la edad, porque el número de semanas ya las tiene. Esto es Tablero Jurídico y es nuestro deber orientarlos a ustedes en torno al contenido de las normas, porque aquí nosotros no venimos a engañarlos a ustedes, a hablar por hablar cosas que no están en el derecho. Por eso muy puntualmente les indicamos las normas que contienen el derecho y son ustedes los que se encargan de hacer efectiva esa norma, de hacerla revivir.
no me gustan las personas cuando dicen, sí, eso está escrito, pero es letra muerta. Siempre la ley va a ser letra muerta, y quien revive la ley son las personas que se ven conculcadas en sus derechos. Por eso, usted no diga que es letra muerta la ley si usted no se ha atrevido por lo menos a tomar la iniciativa de exigir su cumplimiento. Mesada 14 para la señora Amparo Chavarriaga ya no existe. Ya no existe, lamentablemente, por lo que acabamos de informarle. El señor Álvaro Uribe Vélez acabó con la mesada 14 a través del acto legislativo 01 del año 2005. A doña Amparo Charria, a don Otoniel Carvajal, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Desde aquí les deseamos muchas bendiciones a ustedes, por supuesto a doña Amparo Ruiz, a la gente de AIC Abogados Consultores, ubicados en la carrera quinta, número 1063, oficina 209 del edificio Colseguros. Allí le atienden todo relacionado con el derecho laboral y con el sistema de seguridad social en términos generales. Feliz tarde para todos. Les deseamos a ustedes una muy feliz tarde, un fuerte abrazo, un Dios les bendiga. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.